Estamos en la metrópoli para no pelear que el Distrito Federal, que la Ciudad de México. Bueno, somos metropolitanos, hasta suena bonito, ¿no? Sí. Pero la capital del plagio está en Tamaulipas. Eso está revelándose después de que un individuo fue buscado por todas las fuerzas federales en acción. Un individuo al que dicen el Toro, Juan Manuel Loza Salinas, del Cartel del Golfo, y se fueron contra él, pero solo resultó herido en enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas, pero le abatieron a 10 de su grupo. 10 muertos ayer en Reynosa, en una batalla campal. En diferentes zonas de esta localidad tamaulipeca, pertenecientes a ese grupo criminal. El operativo contó con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, y tenían como objetivo la captura de ese toro. Se les fue vivo. Pues hubo un bloqueo. Lo curioso es cómo tienen dominado un lugar, una plaza, porque de inmediato se propusieron enloquecer a la ciudad y lo lograron con bloqueos, con acciones como ya hemos visto ahí mismo en otras oportunidades. Sí, la respuesta inmediata del crimen organizado es algo que los ha caracterizado sobre todo en esta región, porque en un momento dado bloquearon prácticamente los 4 ejes principales de la ciudad y obviamente la reacción o la respuesta de las autoridades no es tan rápida ni tan efectiva, porque mientras están llegando a uno de los bloqueos ya tienen otros 3 al mismo tiempo. No se veía desde hace varios meses una situación, pero sí sabíamos que en Tamaulipas la situación no había mejorado. Simplemente que por el acoso del crimen organizado la prensa había dejado de publicar noticias o hacerse eco de las circunstancias que estaban viviendo. Pero sigue muy incendiado el estado y sobre todo algunas regiones del estado. Es increíble que estos grupos tengan sus propias cámaras en puntos elevados de las principales calles para alertar. Luego la comunicación es instantánea y efectiva. Sí, están vigilantes de esos avisos y de inmediato proceden. Tienen una estrategia que supera mucho a quienes los enfrentaron ayer, al parecer. Bueno, claro que la puntuación del encuentro al final no resultó sino efectiva para las fuerzas del gobierno, pero de todas maneras la movilización realizada habla de que tienen una estructura muy poderosa, muy bien fincada. Claro, en un enfrentamiento abierto, digamos, entre el ejército y el crimen organizado, siempre va a ganar el ejército. ¿Por qué? Porque son fuerzas que están preparadas, que están adiestradas, que saben moverse, que saben atacar y se organizan. Donde el crimen organizado gana es exactamente en el factor sorpresa, que es una especie, no se puede comparar, pero podríamos decir una especie de guerra de guerrillas urbana. Dan el golpe, incendian y entonces secuestran, levantan, y es así como el mayor daño que provocan logra hacerlo el crimen organizado. Porque nunca, y lo hemos visto en otros enfrentamientos en otras regiones del país, una vez que se enfrentan a campo abierto, siempre terminan, no hay manera de que le ganen al ejército. Pero nunca van a presentar unas batallas. Exactamente. En descubierto. ¿Cuáles son los grandes golpes del crimen organizado? El levantón, el asesinato sorpresa, la emboscada. Ahí es donde el crimen organizado puede, digamos, si vale el término, equilibrar
frente al adiestramiento del ejército. Y Tamaulipas ha sido uno de los lugares que ha sufrido varios éxodos en distintas poblaciones o regiones de sus ciudades principales, precisamente por todo este acoso de secuestro express, extorsión. Incluso ahí fue donde a una doctora que se dedicaba a dar ciertos avisos por medio de internet, fue donde la localizaron y la asesinaron. Que ella había hecho una especie de organización en donde se dedicaban a decir, por ejemplo, en tal sitio va a haber algún tipo de lío por parte del narcotráfico. La localizaron y le fue bastante mal, por eso fue que también se acalló el periodismo y redes sociales. El problema es que nos habían dicho que ya estaba tranquilo. Uh-huh. Matamoros y Reynosas nos dijeron, es territorio controlado. ¿Pero por quién? Pues por los delincuentes, Manelik, no escuchaste la segunda parte. Y el problema es que los delincuentes ya no son esos grandes capos. Este toro tiene unas historias de terror espantosas. Pero este toro no era el grande capo, eran los choferes, los jardineros, los que se quedaron de la fragmentación de los grupos criminales. Son los caras, son los dueños de la plaza. Pero el problema es que para volverse el toro dueño de la plaza, se tiene que volver más sanguinario que el anterior. 1 de cada 4 secuestros en México se dan en Tamaulipas, la capital del plagio en el país durante el año pasado. El florecimiento del delito ha afectado a empresarios, principalmente. Y luego se han capturado, pero a pesar de esas capturas de diferentes integrantes del crimen, desde 2010, la escisión de carteles de los Zetas y del Golfo han originado distintos enfrentamientos en la entidad entre integrantes de grupos que ustedes están señalando. Surgieron espontáneamente. Y son extremadamente feroces. O sea, no hay comparación con los de otro lado. Audaces, además. Los Zetas eran los que rifaban ahí. Sí. Uh-huh. Pero el Golfo tiene 11 agrupaciones, según datos recabados por la Procuraduría General de la República. Y el Golfo tiene presencia en Reynosa, Matamoros, Tampico, Aldama y El Mante. También entraron otros grupos, se habla de los Rojos y los Metros. No, pues ese estado está tomado, está controlado, está perdido para nosotros, a pesar, repetimos, de que 9 o 10 sicarios hayan sido ejecutados en la batalla campal de ayer, porque eso no mejora la situación en general. Y lo grave es ese cerco informativo, porque realmente en los últimos meses hemos estado hablando muchísimo de Guerrero y de Michoacán. De pronto ahí de Sinaloa, pero prácticamente había desaparecido del mapa informativo Tamaulipas. De repente algún, por ejemplo, de las últimas notas que habíamos platicado aquí fue lo de las cámaras, que llegaban a poner a los delincuentes, llegaba el ejército a quitarlas y otra vez los delincuentes volvían a ponerlas. Increíble. Pero en ningún momento dado estuvieron los reflectores sobre el asunto de que es el estado con el número 1, digamos, en primer lugar de secuestros. Todo estaba enfocado o a Morelos o a Guerrero o a Michoacán. Y eso habla de que está totalmente cercada la información. Pues no, lo que pasa es que ya nos volvimos inmunes. Pero es un estado en el que viven con alerta, semáforo de alerta como en el volcán. Si está en naranja, no salgan de su casa porque hay balaceras en la calle. La clase media y los grandes empresarios ya no viven ahí.
hay un grupo en McAllen que dice exiliados de Tamaulipas. Y si tú eres empresario y tienes que ir a McAllen a algo, pues cerquita del puente y vestido como paisano, lo que tengas que arreglar y de regreso otra vez a McAllen. Yo no sé si se podría inhibir la comunicación, porque ahora los teléfonos convierten a cada uno de ellos, por la reacción que vimos ayer, en elemento en activo. No duden que hay hasta drones elevados para vigilar y darse cuenta de cuál es la situación imperante en cuanto a los enemigos que puedan mandar a abatirlos. Seguramente Estados Unidos tiene esa información. Ni modo que a Estados Unidos no le preocupe que un estado violento esté al ladito a 10 centímetros de su frontera. Pues lo malo es que ya ha pasado. En la revolución, lo contaba Alejandro, se subían a las azoteas y se asomaban a los balcones para ver la revolución en activo. Sobre todo, eso es un caso muy sonado en Ciudad Juárez. Exactamente ahí durante la toma de 1911. ¿No han visto esa película que prohibieron en Ciudad Juárez, Sicario? La prohibió el gobernador porque dijo que daba mala imagen, pero es la Ciudad Juárez que nosotros hemos visto, donde llegan y hay colgados. Ellos están desde el otro lado de la frontera, le dice uno al otro, a la gente nueva: vente, vamos a ver fuegos artificiales. Se suben a una azotea y ven el otro lado de la frontera. Como recogieron a un capo importante, empiezan a ver las sirenas, las explosiones y cómo se empieza a dar una revolución. Y eso está pasando ahorita. ¿No se acuerdan de las instrucciones que se daban? Que los disparos fueran paralelos. A la frontera. Pues ya estamos en una situación muy similar, pero mucho más peligrosa todavía, porque actúan en la oscuridad y sus ataques son, pues ya lo dijeron, Contra todo el mundo. Sí. Héctor, pero hablaste de los rojos en Tamaulipas. Los rojos, sabemos de ellos, sabemos de su existencia y de su peligrosidad desde el secuestro del niño Martí y de la niña hija de Nelson Vargas. De Nelson Vargas. Desde entonces se sabe, y ya extendieron sus actividades a Tamaulipas porque estaban originalmente en Guerrero. No, más bien crecieron allá. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ahí los peligrosos son el metro. Son a los que les pagan los carteles por el derecho de piso. Pero estamos hablando de jefes criminales súper sanguinarios. Dice alguien, quién sabe, que ni sus compañeros le dan la espalda. De lo salvaje que es el hombre.